Hace muchísimos años, mientras estaba surgiendo la iglesia, naciendo la iglesia, los primeros años en que el cuerpo de Cristo estaba fundamentándose, digamos, en la palabra, se estaba estableciendo el orden en la iglesia. Después de que Cristo ascendió a los cielos, empezaron a surgir pensamientos y movimientos, o sea, no es raro eso, provocado por personas que quizás en su buena intención, otros con mala intención, empezaron a promover pensamientos que no correspondían a la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo que nuestro Señor Jesucristo dio a su pueblo. Recordemos de que los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús eran del pueblo judío. ¿Se recuerda usted de eso, verdad? Pero entendemos por las Sagradas Escrituras que la salvación no es solamente para el pueblo judío, sino que por la gracia del Señor se extendió a nosotros, pueblo no judío. También se nos conoce como los gentiles. Y una de las personas, de los instrumentos que Dios utilizó para que el evangelio se expandiera entre los gentiles fue el apóstol Pablo. Ya hemos estado hablando del apóstol Pablo en diferentes momentos, en otras ocasiones, pero debido a esos pensamientos que surgían, el apóstol Pablo tuvo que defender la fe. Incluso el apóstol Pablo tuvo que defender su posición, porque había unos movimientos que decían que el apóstol Pablo no era un apóstol de Jesucristo. Pensamientos y movimientos que confundían a la iglesia que estaban haciendo. Algunos seguidores, incluso que conocieron el evangelio a través del apóstol Pablo, empezaban a dudar porque escuchaban a estas personas, a estos falsos profetas, falsos maestros, así lo dice después el apóstol Pablo, que empezaron a confundir, a mezclar pensamientos humanos en el evangelio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo escribió las cartas, las epístolas, con varias intenciones, varios propósitos. Uno de ellos era defender su posición, defender su llamado y decir: yo soy el apóstol de Jesucristo. Por eso es que en algunas ocasiones, en unas cartas, cuando empieza a dirigirse a las iglesias, dice: yo, apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a, ¿verdad? Y él empieza allí a dar testimonio de su fe. Y una de esas cartas fue dirigida a la iglesia de Corinto. Y por eso se escribió la segunda carta a los Corintios. Y él empieza allí a narrar los sufrimientos. Tal vez no a narrar en detalle, pero sí a decir: yo he sufrido por el evangelio de Jesucristo. Es más, dice el apóstol Pablo, no estimo tanto la vida, y de alguna forma estamos ausentes de Cristo por estar aquí en esta tierra. Qué bueno fuera estar presentes con Cristo, aunque tendríamos que estar ausentes de usted. Un juego de palabras, pero muy interesante, muy lindo. Recordemos que también el apóstol Pablo en Filipenses dice: para mí el vivir es Cristo. Es en Filipenses, ¿verdad? Y el morir es ganancia. O sea, el apóstol Pablo llegó a un momento en su vida en donde él definió prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Mi vida terrenal o mi vida espiritual, mi vida para la eternidad? En todo eso es que él escribe los capítulos 4 y 5. Bueno, él no le puso capítulo 4 y empezó a escribir. Él escribió inspirado por el Espíritu, escribió. Ya siglos después es que ya la iglesia y gente muy estudiosa de la Biblia, pues ya clasificó la Biblia y le puso los capítulos y los versículos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo escribió como una carta, como cuando usted escribe una carta, pero fue una carta muy extensa a la iglesia de Corinto, dando instrucciones del evangelio, defendiendo la doctrina, la sana doctrina, el fundamento que es Cristo Jesús, pero entre todo eso defendiendo su posición como apóstol Pablo. Entonces hoy vamos a leer unos versículos, y es un versículo súper famoso,
Muy importante que lo conozcamos. Y está en 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice la Nueva Versión Internacional: en efecto, vivimos por fe, no por vista. Ese puede ser un texto a memorizar, ¿verdad? Vivimos por fe, no por vista. ¿Podemos decirlo juntos? A la de 3, 1, 2, 3. Vivimos por fe, no por vista. Otras versiones empieza: no por vista, sino por la fe. Algunos comentaristas bíblicos dicen de que es posible que esa frase hubiese estado sonando mucho en el contexto, en ese lugar. No dependemos de la vista, sino de la fe. Ahora, toda esa narración en el capítulo 4, cuando usted tenga oportunidad, le invito a que en su casa pueda leer el capítulo 4. Es impresionante. Escuche lo que dice el capítulo 4, verso 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entre estos versículos, más adelante de este, está aquella frase famosa que podemos estar perseguidos pero no desesperados, derribados pero no destruidos. Hermanos, son frases que alientan nuestra fe, y es porque el apóstol Pablo estaba convencido que las cosas terrenales, como lo dijo el versículo 18, son pasajeras. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a renunciar a su posición de autoridad que tenía en aquel entonces en el ambiente religioso. Él era fariseo, ¿recuerdan ustedes? Muchos de nosotros que estamos acá sabemos eso. El apóstol Pablo tenía una posición que era una posición no solamente en el ambiente religioso, sino que también era una posición de autoridad en medio de la sociedad. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a renunciar a eso. Aplicado a nuestro contexto, podría ser que renunció a su profesión, renunció a su carrera. En el ambiente empresarial podríamos considerarlo: renunció a su empresa, renunció a los negocios, lo dejó todo. Él estuvo, dice, él narra en sus cartas y dice: yo estuve dispuesto a dejarlo todo por causa de Cristo Jesús. Recordemos que el apóstol Pablo, por defender y por compartir la palabra del Señor, también fue golpeado. En mi familia, mi abuelo, tengo la bendición de descender de una familia que ha buscado al Señor. Yo no sé quiénes de ustedes son descendientes de abuelos creyentes o padres creyentes. ¿Quiénes tienen esa bendición? Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Mira, hermano, de verdad, esa es una gran bendición. Mi abuelo Simón Rito, en México, en cierta ocasión él me contó de que él se iba a las montañas a predicar la palabra de Dios, porque él hizo un pacto con Dios, y si Dios lo sanaba, él dijo: Señor, si tú existes, si tú me sanas, porque él iba a quedar ciego, yo voy a predicar tu palabra. Y en efecto, Dios lo sanó. Entonces él estuvo dispuesto a cumplir su promesa. Entonces él se iba a las montañas, pero no es como ahora que en esas montañas ahora entra vehículo. En aquel entonces él tenía que caminar e irse en caballo, y eran horas de horas para llegar a esos pueblos a predicar. Había un lugar que se llamaba, creo que las montañas se llamaban La Chiguiri, así en el área de Oaxaca. Y en cierta ocasión, él me contó que en cierta ocasión él predicó y terminó de predicar, y una gran multitud, tal vez no grande, pero sí algunos hombres, lo amenazaron. Y él defendió la palabra de Dios y lo seguían amenazando con un machete. Dice que él tuvo que correr. Y corrió, y los hombres detrás con machetes. Pero dijo: ahora sí, porque estás evangélico, que estás predicando eso, evangélico. Le empezaron a perseguir con machetes. Nosotros ya sabemos lo que es ser amenazados por machetes, ¿verdad, mi amor? Pues bueno, dice que él corrió, pero llegó un punto en donde él se cansó de correr. Le sacó ventaja a los que lo perseguían, pero dijo: bueno, aquí ya me alcanzaron.
Y dice que él, eso me lo contó él, se arrodilló en el campo. Dice que era una montaña, en el puro campo se arrodilló. Habían varios arbustos y él se arrodilló enfrente de un arbusto y dijo: bueno, Señor, te encargo a mi esposa. Empezó a rendirse ahí: te encargo a mi esposa, te encargo a mis hijos, porque aquí se ha terminado todo. Y él empezó ahí a orar, cuando dice que los hombres que lo perseguían se pusieron alrededor de él y empezaron a preguntar: ¿qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Dice que él, fue un milagro, cuenta mi abuelo, que él no se escondió a propósito, pero los hombres no lo vieron. Mi abuelo dice: seguramente Dios me hizo invisible ante ellos. Dice mi abuelo: no sé o si Dios me hizo invisible o Dios me disfrazó de arbusto, dice el abuelo. Pero no lo vieron. En otras ocasiones él sí cuenta que lo golpearon, así con puños le golpeaban por estar predicando la palabra. Yo tengo esa bendición de que no me han apuñalado, no me han dado con puños tampoco, ¿verdad? Pero tengo esa bendición de venir de esa descendencia. Al mismo tiempo es un compromiso para mí y es una responsabilidad, pues, seguir compartiendo la palabra de Dios. Pero bueno, el apóstol Pablo fue de esos hombres que fue perseguido, golpeado y en algunas ocasiones hasta lo dejaron tirado y lo dieron por muerto. Pero él se levantaba. Él dice la palabra que él tenía en su espalda, ¿verdad?, las marcas de los azotes. Y por eso él dice: no caminamos por lo que se ve. No estamos confiando y no estamos poniendo nuestra confianza en lo que vemos terrenalmente, sino en lo eterno. Y a eso se le llama fe. Ahora, ¿por qué menciono esto? Si estamos hablando, Dios lo hará. Dios lo hará es un concepto de fe, ¿verdad? Y que Dios hará cosas grandes en mi vida. Y a veces nos limitamos a pensar que la fe es solamente para provocar que Dios haga algo a mi favor. Pensamos eso. Es que yo tengo fe de que Dios lo hará. Yo necesito un carro nuevo y yo sé que Dios me va a dar ese carro nuevo. Y es fe, sí, pero es una fe como muy sencilla, muy básica, muy de gente que va conociendo al Señor Jesucristo. Y yo sé que Dios es un Dios de milagros, pero no necesariamente la fe la debemos usar o utilizar para hacer que Dios haga cosas a nuestro favor, porque entonces nos volvemos muy infantiles, como que muy inmaduros. Yo creo que nosotros debemos ir creciendo en el conocimiento y conociendo cuál es la verdadera fe. Y la verdadera fe de la que quiero compartir hoy es esta. Yo sé que Dios hará cosas grandes entre nosotros, yo estoy seguro. Yo sé que vamos a ver milagros entre nosotros. Pero si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en los milagros, hay un gravísimo problema, un serio problema. Porque muchas personas solamente ponen su confianza en esos milagros, en que Dios va a hacer ese milagro. Y en algunas ocasiones Dios lo hace, gloria a Dios, y se olvidan de Dios. Y en peor de los casos, Dios no hace exactamente lo que esas personas querían. Entonces hay frustración. No debemos poner nuestra fe en esas obras, tal y como le dice el apóstol Pablo. Nuestra fe no está en lo que se ve. Nuestra fe no debe estar basada en que si Dios hace ese milagro a mi favor o no lo hace. Nuestra fe no debe basarse en que si yo logré retorcerle el brazo a Dios para hacer lo que yo quería. No, nuestra fe no debe estar basada en eso. Nuestra fe debe estar basada en que el Dios a quien creemos es un Dios que no lo vemos, pero que es eterno. Y nuestra confianza está puesta en eso que no vemos. Amén. Que es eterno. ¿Qué sucede cuando caminamos por vista? ¿Qué significa caminar por vista? Es confiar en lo que vemos. En cierta ocasión, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Tomás, ¿se recuerda? Él fue el que dijo: hasta que yo no toque esas manos, hasta que yo no meta el dedo en esas heridas, en esos agujeros, yo no voy a creer. Bueno, en cierta forma nos representa a todos nosotros, ¿verdad? Hasta no ver, no creer.
Se ve muy claramente, por ejemplo, en la generosidad, ¿verdad? Es que es una dicha dar, es mejor dar que recibir. Ah, no. Hasta no ver, no creer. Y no doy, pues no vas a recibir, ¿verdad? La fe es actuar antes de ver. Caminar por vista es poner nuestra confianza en lo material. Caminar por la vista o poner nuestra fe en lo que vemos es confiar en personas, en seres humanos, que en algún momento nos pueden fallar. El ser humano, como seres humanos que somos, podemos fallar, podemos quedar mal. Y digo podemos porque en muchas ocasiones nos volvemos muy víctimas nosotros. El fulano que me quedó mal, es que el mengano me quedó mal, como que si usted nunca hubiera, o yo nunca hubiéramos quedado mal, ¿verdad? Me quedó mal el fulano. Y nos decepcionamos de otras personas. No nos damos cuenta que en muchas ocasiones nosotros también hemos decepcionado. Nosotros también hemos fallado. ¿Y ni sabe qué? Hasta nuestro propio cuerpo nos puede fallar en algún momento. Recuerdo cuando hace un par de años tuve la oportunidad de escalar o subir en caminata el volcán Acatenango. Yo levanto el volcán Acatenango como mi gran triunfo porque es el único volcán que he subido, ¿verdad? Bueno, el de Pacaya sí lo he subido en varias ocasiones, pero uno de los más fuertes fue el Acatenango. Entonces, yo bien confiado empezamos a subir un domingo en la noche, después de un fin de semana muy cargado. Me tocó actividad sábado, el domingo en la mañana estuve ministrando acá, en la tarde tuvimos una actividad, un compromiso, y en la noche yo como que si tuviera 20 años, con otro grupo de amigos, subimos a la Acatenango en la noche, después de 2 días muy cansados. Entonces llegamos a la madrugada y yo tranquilo, pero cuando veníamos en el descenso, yo venía caminando y me empezó a fallar la rodilla. Y yo, ay, mi rodilla. Y yo así, yo bien machito, mi rodilla. Entonces yo empecé, mi rodilla, no me va a doler, no me duele. No, el dolor no existe. Y sí existe, ay, sí existe. Mira, hermano, me falló la rodilla. Tuve que buscar un palo, ¿verdad? Y apoyarme en el palo porque, de verdad, y cuando bajé, hermano, y sí me lastimé la rodilla, ¿verdad? Sin rodilla. Por varias semanas estuve con ella. Y de hecho, eventualmente, cuando mi cuerpo está muy cansado, siento malestar en la rodilla. Como que ahí quedó una leve lesión. Me falló mi rodilla, hermano. Nuestro propio cuerpo nos falla a veces, ¿verdad? Lo terrenal es pasajero. Lo que vemos es este cuerpo. En algún momento nos va a fallar también. Y en algún momento se va a quedar acá. Por más que nos afanemos en cuidarlo, que obviamente sí debemos cuidarnos, ¿verdad? Tampoco debemos, porque es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo. Obviamente debemos trabajar y esforzarnos por tener nuestra bonita casa, lo necesario. Obviamente debemos también suplir a nuestros seres queridos, porque dice la palabra del Señor, quien no provee para los suyos es peor que un impío. O sea, obviamente debemos trabajar, esforzarnos, proveer lo necesario. Pero teniendo en mente que todo esto en algún momento se va a quedar. Y debemos poner nuestra prioridad en lo eterno. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Caminar por la vista es poner la mirada y la fe en cosas materiales que en algún momento nos pueden fallar. Pero entonces, ¿qué es caminar por la fe? Le voy a dar unos ejemplos. Caminar por fe es poner la mirada en lo que no se ve. Y caminar en fe es poner en acción nuestra fe. Ahora, ¿cómo ponemos nuestra fe en acción? Yo creo que sí, mañana va a ser un gran día. Está bien, pero es más que eso. Yo tengo fe que mañana va a amanecer. Pues yo también, y esperamos que así sea, ¿verdad? ¿Cómo ponemos nuestra fe en acción? Número 1, sabiendo que por la fe
recibimos el perdón y la salvación. Para eso sirve la fe, hermanos. En primer lugar, ¿verdad? Qué bueno, lo digo de nuevo, qué bueno que podemos creer que nos va a ir bien en el trabajo. Sí, está bien. Nos va a ir bien en los negocios, claro, está bueno. Pero más que eso, la fe es para recibir el perdón de nuestros pecados. Es para que recibamos la salvación que hay en Cristo Jesús. La fe es para que nosotros declaremos con nuestra boca: Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Señor y mi Salvador. ¿Quiénes lo pueden decir en esta noche? Digámoslo con fe: Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Señor y Salvador. ¿Por qué lo decimos? Porque lo creemos y no debemos dudar de eso. Eso es empezar a caminar por la fe, confiando en lo eterno más que en lo terrenal. Juan capítulo 3, verso 16, un versículo muy famoso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos de nosotros vamos a escuchar frases, comentarios, ideas, gente que nos va a querer confundir. Jesucristo no es el Hijo de Dios. Por ejemplo, hay corrientes ahorita que hablan en contra del Evangelio. O gente que habla un Evangelio ya manoseado, digámoslo, ¿verdad? Confuso. Que no es a través de Jesucristo, es a través de otros, que es a través de unos santos, que es a través de no sé qué. No. Jesucristo es el Hijo de Dios. Solo a través de Jesucristo está la salvación de nuestras almas. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. No hay ningún nombre bajo el cielo y sobre la tierra en el que podamos ser salvos. Solo a través de Jesucristo. ¿Quiénes dicen amén? Segundo de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Para eso debemos tener fe. Que somos una nueva creación. ¿Quiénes lo creen? Amén. ¿Quiénes creen que hemos nacido de nuevo? Dios nos ha renovado, Dios nos ha hecho de nuevo. Hemos recibido el perdón de pecados. Hemos sido libres de culpa, hermano. Eso es lo que provoca la fe. Eso es caminar por fe. Número 2, cuando caminamos por fe, podemos vencer al mundo. ¿Cómo así? Vamos a ir a un mundial a jugar fútbol y ahí vencemos. ¿Qué es vencer el mundo? Recordemos de que el mundo, para nosotros, es toda esa adversidad, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. El mundo representa ese pensamiento, esas filosofías, esa corriente contraria a nuestro Señor Jesucristo. Un mundo que promueve el pecado, que a lo malo llaman bueno y que a lo bueno llaman malo. Es por la fe que podemos vencer esos pensamientos, esas ideas, esos problemas, ese ataque que viene contra nosotros. Oiga lo que dice 1 de Juan capítulo 5 verso 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Amén. Número 3, la fe nos protege y nos ayuda a permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, verso 16 dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Fíjense que la fe, según el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, no es considerada como un arma ofensiva. Pareciera que así es la fe. Es que con la fe voy a salir adelante. Aquí el apóstol Pablo hace la analogía y coloca a la fe como un arma de defensa.
Entendemos la diferencia, ¿verdad? Ofensiva es para atacar. Defensiva es para defenderme, ¿verdad? Habrán ocasiones en donde nosotros vamos a ir adelante. Yo sé que Dios está conmigo, yo sé que puedo hacer esto, yo sé que Dios irá adelante, sí, pero ¿y con qué nos defendemos? Fíjese que según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, la fe es para protegernos ante el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar nuestros pensamientos. El enemigo te va a hacer dudar. ¿Recuerda las estrategias que ha utilizado el diablo desde el Génesis? Por ejemplo, cuando le dijo a la mujer, con que Dios te dijo que no comas, no tomes, no veas el fruto. Después, Satanás también la estrategia la utilizó con nuestro Señor Jesucristo cuando tentó al Señor Jesús en el desierto, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dudas. Vamos a ver si sos tan machito. Vamos a ver si sos tan hombre, pues. Vamos a ver si sos mi cuate, pues. Vamos a hacer, perdón. Ajá, tírate, pero en nuestro contexto, ¿verdad? A ver si sos del grupo. Si sos del grupo, tenés que hacer lo que nosotros hacemos. Si sos cuate, tenés que hablar como nosotros. Si sos del barrio, tenés que hacer como, ¿verdad? Somos atacados. Somos bombardeados en nuestra identidad, en nuestra forma de pensar. El enemigo siembra duda. Allí es donde aplicamos la fe. No es por vista, es por fe. Con la fe yo me defiendo. Jesucristo es mi Señor. Voy a serle fiel a mi Dios, ¿verdad? La fe. Número 4. La fe permite que experimentemos milagros. Aleluya. Definitivamente. Obviamente, después de que estamos convencidos de que somos hijos de Dios, estamos convencidos que hay una protección sobre nosotros. También la fe permite que podamos experimentar milagros. ¿Pero qué tipo de milagros? Resulta que ya estamos alineados, cuando comprendemos que somos hijos de Dios, ya estamos alineados a su voluntad. Entonces ya podemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Es cuando entonces ya podemos, en nuestro corazón ya conocemos lo que Dios quiere para nosotros. Y ya conociendo a Dios, ya conociéndolo a Él, ya ni necesitamos pedir. Como en una ocasión mencionó el hermano Calín, hasta pena después nos da pedirle a Dios, porque tanto que nos ha dado, tanto que le hemos conocido, ya hemos experimentado lo sobrenatural de Él. Hemos experimentado ya su provisión en medio de la escasez, en medio de la necesidad. Ya hemos experimentado que Él tiene cuidado de nosotros, que pedirle ya es como un adicional. Y sin embargo, la fe en esos momentos difíciles nos permite experimentar milagros. Yo no sé si usted ha experimentado milagros del Señor, pero aquí su servidor, yo he experimentado milagros. En mi familia, cuando yo vivía con mis papás, cuando estaba soltero, de hecho cuando era niño, en muchas ocasiones experimentamos milagros de provisión, de sanidad, de restauración. Después, ya casado, yo lo he visto con mis hijos también. Ya como familia, hemos experimentado también la provisión divina de Dios. Sanidades hemos experimentado. ¿Hemos tenido dificultades? Claro que sí. ¿Hemos experimentado el dolor? Claro. Pero en medio de esas dificultades, en medio de ese dolor, hemos experimentado la fortaleza del Señor. Es la fe la que nos permite experimentar los milagros. ¿Usted quiere experimentar milagros del Señor? Amén. Permanezca en la fe. Yo no sé cuál es el milagro que usted le está pidiendo al Señor, pero déjeme decirle que el milagro más grande que usted espera ya está hecho. Es usted mismo. El hecho de que usted esté aquí hoy, el hecho de que usted esté escuchando este mensaje, es un milagro. Es el primer milagro. ¿Sabe por qué? Porque significa que Cristo Jesús lo ama.
Significa que Cristo Jesús lo ha alcanzado. Significa que hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Ese es el milagro más grande. Y cuando empezamos a entender eso, ya lo demás, wow, va cayendo por su propio peso. Y número 5, la fe es esperar y confiar en Dios. A veces es lo que más cuesta, esperar. Paciencia. ¿Usted ha tenido amigos que lo han hecho esperar? Ya voy a llegar. ¿Por dónde venís? Ya voy a llegar, hombre, ya voy a llegar. Esa famosa frase, ¿verdad? Pero ¿por dónde venís? Y clic, hasta cuelgan ese ratito. Ya voy en camino, dice. En camino a la puerta de la casa, todavía para salir. O ya voy en camino, y camino a la ducha, porque le agarró la tarde, tal vez, ¿verdad? Pero nuestro Señor llega a tiempo, hermanos. En el momento preciso. Alguien dijo por allí, es que Dios llega tarde. No, Dios no llega tarde. Dios llega en el momento preciso. Lo chistoso es que en la mayoría de ocasiones somos nosotros los que hemos hecho esperar a Dios. Nosotros le hemos quedado re mal a Él. Aunque tú no te hayas dado cuenta, Dios ha hecho citas contigo. Y tú, incluso yo también, ¿verdad? No hemos ni llegado. Pero cuando nosotros lo queremos, ahí sí queremos que Él esté así en ese ratitito, ¿verdad? Dios tiene paciencia también. Entonces Dios también nos enseña a nosotros a tener paciencia. Confiar en el Señor es tener paciencia y esperar. Así que, queridos hermanos, podemos estar seguros porque conocemos el final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es nuestro final? En la eternidad con el Señor. La vida eterna. Esa seguridad debemos mantener constantemente. En algún momento lo terrenal puede fallar. ¿Nos vamos a esforzar por ser mejores? Claro que sí. ¿Nos vamos a esforzar por salir adelante? Pues hagámoslo. Tal vez las cosas no salieron como esperábamos. Pues sigamos adelante, confiado en el Señor, porque de todos modos nuestra mirada no está puesta, o nuestra prioridad no debe estar puesta en lo terrenal, sino en lo eterno. En Hebreos capítulo 12, verso 2, la primera parte del versículo dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pongamos la mirada, dice también el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos dos opciones. O caminamos por vista. Significa, ponemos nuestra confianza en las cosas de la tierra. O caminamos por fe. ¿Qué significa? Poner nuestra confianza en lo eterno, en el Señor. Nosotros elegimos. ¿Qué eliges tú? ¿En dónde pones tu prioridad? ¿En dónde pones tu confianza? Pónganse de pie, por favor. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en el Señor Dios Todopoderoso. Yo creo que constantemente nosotros debemos rendir nuestra vida a Cristo. Y constantemente nosotros debemos reconciliarnos con el Señor. En muchas ocasiones nosotros le fallamos a Él. En muchas ocasiones nosotros debemos acercarnos a Él y pedirle perdón. Pedirle que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a salir adelante.